Puedo más contar que, digo, yo le tengo mucho cariño al liceo porque me acuerdo desde el 2015, creo, 2016, que me dieron la oportunidad de platicar sobre Cochrane y metaanálisis de Cochrane. Entonces, desde ya, pues, ¿qué son? Ya vamos a cumplir como 9 años, 10 años de, pues, interacción con el liceo. Entonces, para mí siempre es un gusto, pues, estar aquí en contacto y platicando. Qué chido. Gracias. Sí, qué bonito, o sea, es una relación ya, digamos, establecida de larga data, ¿no? Y siempre es bueno poder tener estos espacios, ¿no? De poder Sí. colaborar. Justo esa iba a ser mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fueron estos acercamientos con Liceo, ¿no? Pues Y bueno, ahí tengo todavía la presentación, me acuerdo de la presentación, y de hecho hace poco la consulté porque quería ujú, como hacer un metaanálisis mental de todas las presentaciones que he estado dando. Entonces me acuerdo que fui a esta presentación de Cochrane del ya, 2016. Entonces fue un buen wow, bonito recuerdo. claro, ¿no? O sea, creo que desde esa época condensar toda esa información hasta la actual, pues también ayuda mucho, ¿no? A ir recapitulando cómo han ido los avances, supongo, también, ¿no? En las metodologías. Y por lo que estoy viendo ahorita, estás con un interés ahorita en estudiar sobre las creencias, ¿no? Y las experiencias divinas, ¿no? Sí, ¿Cómo surge eso? pues fue en parte por suerte. Cuando estaba haciendo el doctorado, mi supervisor me sugirió que aplicara una beca de Ujú, estancias de investigación y yo sabía que mi actual jefe trabajaba en esquizofrenia y en aprendizaje asociativo y yo sabía que quería aprender con él. Entonces apliqué esta beca y vine a Estados Unidos por 3 meses para aprender pues a cómo él conceptualizaba las alucinaciones y empezamos a trabajar juntos en un experimento que acabamos de mandar a publicar, varios experimentos que mandamos a publicar de pronto, en donde estábamos viendo que la creencia, la paranoia, o sea, creencia que la gente tiene intenciones malas, malignas contra uno y uno se siente perseguido y el pensamiento teleológico, o sea, el pensar que las cosas tienen un sentido, un propósito, estas dos tipos de creencias están correlacionadas. Y pues en aquel momento, esto fue en el 2022, este estudio, esta estancia de investigación, pues trabajamos muy bien juntos y me dijo, oye, pues ¿qué vas a hacer cuando termines tu doctorado? ¿Por qué no te vienes? Acabamos de ganar un fondo que es sobre, para entender la experiencia divina. O sea, él, pues es un estudio, es un fondo con varios laboratorios, en donde unos de ellos son filósofos, otros son antropólogos, y ellos han hecho un análisis muy detallado de qué significa cuando las personas tienen la experiencia de presenciar a alguien más o a algo más. Entonces han desarrollado cuestionarios muy detallados sobre esto, y nosotros como laboratorio de psicología experimental o de psiquiatría experimental, pues lo que hacemos es esos cuestionarios que los antropólogos han relacionado en varios países, pues vamos a ver si tienen un correlato de aprendizaje o perceptual básico. O sea, si las personas que piensan, pues que tienen pensamiento teleológico, que tienen más tendencia a experimentar eventos espirituales, pues también tienen, por ejemplo, una exacerbada manifestación de atribución de intenciones o una exacerbada fuerza asociativa cuando están desarrollando tareas de aprendizaje. Entonces, como que vamos a analizar en términos ya más conductuales y cognitivos, pues aquellos cuestionarios que tienen que ver con experiencias de Dios. Entonces, ¿cómo callé? Pues por suerte, un poco por suerte. Nos caímos muy bien en esta estancia que hice y después fue cuando me ofreció que regresara al postdoc. Y al mismo tiempo, pues yo ya tenía siempre inquietudes de estudiar más, pues, historia de la religión, siempre me ha interesado mucho, entonces fue como anillo al dedo. Ujú.
Entonces, ahorita hace poco mandamos un artículo a publicar, creo que nos lo rechazaron de una revista, creo que no nos lo han dicho formalmente que está rechazado, pero ya vimos en la página web que no va, está avanzando. Ujú. Entonces, pues bueno, pero ya tenemos el primer manuscrito listo para publicar y pronto pues estaremos haciendo investigaciones posteriores. Claro, ¿no? Y bueno, supongo que esa investigación siempre se puede hacer una revisión, ¿no? Y se puede ir puliendo, ¿no? Estos detalles para lograr su publicación, ¿no? Creo que es Sí, algo que sucede, ¿no? Y me parece muy curioso porque ya es un trabajo más interdisciplinario, ¿no? Ya estás trabajando con antropólogos, también supongo que con filósofos, ¿no? Porque ahí viene todo el tema de presencias quizás de experiencia divina como un poco más de teología quizás, ¿no? Que es diferente a la teleología, ¿no? sí, exacto. Y luego también los tipos de experiencias de presencia, porque luego la gente tiene experiencias de que siente que hay alguien en el cuarto, pero no les da mucha paz. Entonces esto lo asocian con más cuestiones pues demoníacas o de fantasmas o cosas de ese estilo. Entonces, bueno, pues los antropólogos ya hicieron su trabajo durante 5 años bastante bien para disociar muchos tipos de las presencias. Entonces ya a nosotros nos toca ya una formas de mediciones mucho más sofisticadas. Sí, suena bastante chido, ¿no? Y también Sí. el traerlo, digamos, hacia el paradigma conductual, ¿no? Quizás sobre operacionalizar ciertos términos, ¿no? De esta perspectiva más antropológica, porque supongo que es un lenguaje también que diverge, ¿no? O que asume, digamos, ciertos conceptos. Sí, pues por ejemplo, esta cuestión de la operacionalización es una palabra que me cuesta mucho trabajo decir, pero qué bueno que me salió bien. La operacionalización de las alucinaciones, por ejemplo, las hemos trabajado, bueno, mi supervisor las ha trabajado como false alarms con high confidence false alarms. O sea, cuando las personas piensan que perciben algo que no está y que lo hacen con alta convicción. Entonces, en tareas de psicofísica y conductuales es bastante sencillo medir esto porque puedes poner una tarea de percepción en donde las personas tienen que detectar si hay una señal o no, y cuando no está la señal, las personas perciben una señal y además están muy confiados de que la percibieron, pues eso es una forma de operacionalizar las alucinaciones. Y justamente el paper que nos acaban de rechazar, pero que vamos a mandar a otra revista, hablamos de alucinaciones sociales, en donde las personas con teleología y paranoia tienen exacerbadas alucinaciones sociales en este sentido, en percibir intenciones cuando los estímulos no las tienen, y además de que las perciben, están muy confiados de que están ahí. Entonces, digo, esta cuestión de la operacionalización es una cuestión que recuerdo en la maestría en el SEIC que siempre, pues era muy claro que teníamos que tener una operacionalización de cualquier fenómeno en términos conductuales. Y pues seguimos, al parecer es algo que sigue en mi vida, muy presente. Claro, entiendo que esta tradición, ¿no? Aún se ha mantenido, ¿no? Y demuestra su utilidad de una u otra forma, por lo que veo Sí, hasta incluso en ese tipo de investigaciones. Incluso este hecho de la falsa alarma, ¿no? A mí bueno, lo relaciono mucho, ¿no? Que quizás con otros tipos de estudios donde estudian quizás expectativa, ¿no? O un poco de anticipación a ciertos estímulos, ¿no? Ahora, en este caso, los estímulos no necesariamente están presentes, ¿no? Entonces puede generar, ¿no? Este error de predicción, ¿no? Que luego yo lo junto con esta teoría bayesiana, ¿no? Que hay sobre la percepción, ¿no? sí, claro. El Sí, cerebro, una de las definiciones más bonitas que se me hace del cerebro es el órgano estadístico. Entonces es un órgano que está todo el tiempo haciendo predicciones. Entonces tiene su componente neorromántico esa parte. sí, sí, he visto que le dan ese trato, ¿no? Y donde se permite, digamos, ir eh, preparando al organismo como tal para predecir eventos dentro de su contexto o de su ambiente, ¿no? Sí. Y desde el trabajo, digamos, orientado al cerebro y a la psiquiatría, ¿no?
a la psiquiatría computacional. ¿Cómo ves tu interés en toda esa área, ¿no? Pues justamente cuando yo llegué con este proyecto ya establecido de hecho, me cambié de hacer aprendizaje a hacer percepción. Entonces ahorita estamos haciendo pues, casi puros estudios de percepción, percepción de intenciones y al mismo tiempo que yo entré al laboratorio entró otra persona, Sarah Fan, que ella ha estado trabajando en cerebro por mucho tiempo, en neuroimagen. Y en el laboratorio tienen una tarea de bloqueo en humanos con esta cuestión de aprendizaje causal, con alergias y comida. Y ahí meten una cuestión de bloqueo, porque el bloqueo es este fenómeno en donde aprender un estímulo dificulta que un estímulo posterior sea aprendido también. Y este fenómeno, al igual que otros, están asociados como marcadores conductuales a ciertas patologías como esquizofrenia. Entonces, tenemos una base de datos de muchas personas que fueron a un escáner de neuroimagen y hicieron esta tarea conductual. Y, además, estas personas, hay unas personas que tienen esquizofrenia, otras personas que son psíquicas o que no tienen esquizofrenia, pero puntuaron muy altos en varias escalas y fueron contactadas mediante una asociación de psíquicos y personas sin ningún diagnóstico. Entonces, es una base de datos muy grande que pues todas tienen neuroimagen. Mi relación con la neuroimagen es, pues nunca lo he hecho, no lo conozco bien, sé que a Sara le interesa mucho, pero entonces está padre porque ella puede hacer la parte de la neuroimagen y yo puedo hacer la parte del análisis del análisis conductual y el modelamiento computacional de los datos conductuales y entonces juntamos los dos saberes en un artículo que puede ser más potente. Entonces, ¿cuál es mi relación con la neuroimagen? Pues es esa, es como de, pues colaborador de la neuroimagen. Claro, porque ahora estos experimentos ya a nivel de neurociencia buscan integrar varios paradigmas, ¿no? Tanto desde el aspecto computacional, que son los métodos, ¿no? Pero también desde los experimentos conductuales, ¿no? Digamos, los ensayos con aplicación de estímulos, ¿no? Ya sea a nivel experimental o de otra forma, ¿no? Y justo mencionabas, ¿no? La parte computacional, que también es donde te dedicas, ¿no? Desde el SEIC, creo que empezaste a realizarlo, ¿no? Sí, desde el SEIC con José Burgos, en donde empezábamos a hacer predicciones sobre el comportamiento económico de palomas. Sí, Wow. Eso entonces, lo trabajaban desde el marco desde el conexionismo, por lo que entiendo, ¿no? Con redes neurales. sí, sí, o sea, de hecho, yo pienso que José Burgos fue quien me introdujo a todo el mundo de los modelos computacionales en ciencias de la mente. Entonces, pues sí ha sido, y sigue siendo y será una aventura muy chida. De hecho, la semana entrante voy a hacer una presentación de redes neuronales en psiquiatría. Hay un Congreso Internacional de Avances de Medicina, se llama SIAM, en Guadalajara, en donde hay un módulo de salud mental orientado ya ven que ahorita pues inteligencia artificial y ChatGPT y todo esto, pues es lo que más se habla. Entonces, obviamente en este congreso también se va a hablar de esto. Entonces, en esta plática que voy a dar, pues va a ser un poco de un recorrido histórico de cómo es que yo me empecé a involucrar, cuáles son las diferentes aplicaciones. Entonces, puedo quizás dar un bosquejo general de esa plática. Pues lo que voy a plantearles a los psiquiatras es, pues primero la diferenciación intuitiva de ciencia y tecnología, ciencia como la creación del conocimiento en sí mismo, tecnología como la aplicación del conocimiento científico. Y entonces los modelos computacionales, las redes neurales incluidos, pues tienen estas también dos vertientes. Puede haber, Se pueden utilizar modelos de forma teórica como para entender o predecir, para explicar cierto comportamiento o ciertas formas de cognición. En el lado científico, que es lo que yo creo que aprendí con José, en donde pues va que tenemos este modelo que tiene ciertas ideas que nos puede arrojar sobre cómo el mundo funciona. Entonces podemos hacer predicciones o hipótesis
y pues después podemos irlas a comprobar en el laboratorio. Entonces, este es como el lado científico que voy a hablar de esto. Voy a hablar también de otro modelo que aprendí con Andy de la Amateur, también cuando estaba en la maestría. Un modelo más sencillo, pero hay una paradoja que también aprendí por José, que es muy interesante, la paradoja de Bonini, que dice que a mayor complejidad de un modelo, menor fuerza de explicación y a mayor simplicidad o menor complejidad, mayor poder explicativo. Entonces, pues sí, de hecho, del modelo más complejo que aprendí, pues ha sido el modelo de José Burgos. Después me mudé a un modelo de redes neuronales más sencillo, que es el aprendizaje de retropropagación. Y ahora, pues, modelos de redes neuronales nomás los utilizo para hacer, pues sí, como predicciones teóricas o explicaciones de cómo las ratas pueden aprender a discriminar estímulos complejos. Y es que esta es una parte de la charla, es la parte científica. Pero por otra parte, la parte de ingeniería tecnológica, pues también está ya muchísima gente que ha estado haciendo uso de redes neuronales sin importar qué es lo que pasa adentro, nomás esta idea de cómo es que la red neuronal aprende la clasificación, no importa, pero con que podamos clasificar. Entonces es como una postura muy ingenieril. Entonces, desde este punto, cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo conocí un programa de redes neuronales para hacer análisis de videos y poder detectar las emociones o los rasgos faciales y la mirada. Entonces, he estado utilizando estas redes neuronales para hacer análisis de las caras de las personas cuando están en entrevista clínica. Entonces están estas dos como vertientes, la parte de psicología experimental, teórica, entender comportamiento, y la parte de que aplica estos modelos para dar respuesta a problemas muy específicos de una clínica o de un ensayo clínico, de cómo podemos saber que en una entrevista clínica la persona recibe bien los comentarios. ¿No? Pues bueno, vamos, analizamos su cara y su cara pues sugiere que hay felicidad, pues entonces podemos decir que le está yendo mejor. Entonces, estas son como las dos vertientes que voy a plantear en esa charla. Entonces, y son dos vertientes que pues actualmente pues creo que hago un poco de las dos. Bueno, gracias por No la sé si exclusiva, tiene. Santiago. Sí, 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 sí tiene bastante sentido, ¿no? Una parte más teórica, ¿no? Más orientada quizás a lo explicativo, quizás, ¿no? A la teorización. Y otra que se puede, digamos, tener una vertiente aplicada, ¿no? Ya sea con el uso de registro, con el uso de eh, métodos para identificar, ¿no? Con videoimagen, supongo que es eso, ¿no? Porque estás, digamos, sí. utilizando un registro audiovisual, ¿no? Sí, de hecho, así como dentro de esta parte más ingenieril del uso de redes neuronales para clasificar o detectar patrones en la cara, si hay feliz o triste o este tipo de cosas, hoy una estudiante del Instituto Nacional de Psiquiatría, de tercer año de psiquiatría, Daniela, presentó su protocolo de tesis, no, de segundo año. Y su protocolo de tesis se me hace muy interesante porque queremos ver en la telemedicina del Instituto Nacional de Psiquiatría del DF, de Ciudad de México, tienen muchas sesiones ya por telemedicina. Y todas las Mira. sesiones de telemedicina pues se pueden registrar, se pueden grabar, pero Ujú, ¿qué tanto el contacto visual en una videollamada afecta la percepción de la calidad de atención? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, en este ujú, caso vamos a hacer con Zoom, registrar los videos, analizar el clínico y el paciente, cada uno con su propio modelo, y después ver sobre la mirada, qué tanto los dos tienen un contacto cercano de la mirada, y después si a mayor contacto visual, eso predice la ujú. percepción de la atención recibida del sistema de salud. Entonces estaría chido porque eso pudiera dar así sugerencias claras de, oigan, pues todos los que hagan telemedicina, al parecer es bueno que el clínico intente tener contacto visual, aunque sea telemedicina, porque en persona es quizás más obvio, pero cuando está el Zoom o todo esto, pues está más incierto.
Claro, y daría una buena data quizás para armar en un protocolo de servicios público, ¿no? Como viene Sí, ocurriendo, por lo que entiendo, en México. En Perú desconozco si está implementado tan fuerte un servicio de telemedicina así, pero igual marcar un precedente ya ayuda a poder implementarlo en otros países, ¿no? sí, Sí, me parece muy, muy genial que estés utilizando y trabajando también con visión por computadora, ¿no? Y el seguimiento, ¿no? Bueno, en este caso, el seguimiento de reacciones faciales, ¿no? sí. Sí, eso que me dices, es tal cual, así se llama, visor por computadora. Y sí, o sea, y luego al principio es, los algoritmos pues están ahí gratuitos, la implementación es tiempo de sentarnos de hacerlo, pero lo que sí se puede hacer en todos lados es empezar a hacer los registros de los videos de teleconsulta y eso es muy fácil, ya se hace, nomás hay que hacer unas cambios en los ajustes de la cuenta principal de Zoom y ya después se Ujú. puede empezar a grabar todos los videos en el formato correcto. Entonces Claro, es porque relativamente sencillo para empezar. y utilizando Zoom, justo tal como estamos ahorita, ¿no? O sea, Sí, son plataformas abiertas, ¿no? Son códigos también entiendo que pueden ser abiertos, entonces es algo bastante relacionado quizás con estas nuevas tendencias, ¿no? A mantener una, una ciencia abierta, ¿no? Abierta con los datos, abierta también con la información. Igual con lo que comentabas, ¿no? El hecho de los mismos preprints, ¿no? Perdón, ¿con el qué? ¿Me repites esta Ah, última palabra? con los preprints, ¿no? Con el hecho Ah, de sí, que esté sí, claro. disponible el artículo, ¿no? Para poder también ir revisarlo o corroborar algunos datos, ¿no? Sí. Que luego me encantaría pasarles los preprints, tanto el de aprendizaje de contingencias y Ujú. sus implicaciones en la psicopatología, que creo que ese es, que estoy, Ya. pues mi intención es intentar vincular todo lo que es aprendizaje, condicionamiento con psicopatología. Entonces, este es un artículo relativamente corto de unas 5.000 palabras y Ujú. pues está en español y está bajo revisión. Espero que todavía esté ahí. Todavía no me lo han Ujú. rechazado, entonces le tengo buena fe. Y el otro es, esa también son 5.000 palabras, corto, de alucinaciones sociales, y pues luego se los paso para, todos los comentarios son bien recibidos. Genial. A ver, Sí, voy a poner una encantados vez también de aquí. poder ayudarte. Yo recuerdo que compartiste un artículo, ¿no? Donde también mencionaba de estos modelos computacionales como modelo de procesos, ¿no? No sé si me estoy equivocando. Sí, sí, el modelo de procesos, o sea, como el modelo analítico, el modelo de procesos en contingencias. Creo que de hecho ese tema está en el artículo de la revisión de aprendizaje de contingencias y psicopatología, en donde primero pues describo la teoría de contingencias. Dentro de la teoría de contingencias pues está la ecuación analítica que describe lo que es una contingencia, que es la diferencia entre dos probabilidades condicionales, la probabilidad de que un desenlace ocurra dado o un efecto ocurra dado una causa, menos la probabilidad de que el efecto ocurra dado la ausencia de la causa. Y esa diferencia de probabilidades condicionales es como un coeficiente de correlación de más uno o menos uno y se interpreta similar. Entonces, con esa solución analítica, la descripción de una contingencia, curiosamente, bueno, no es curiosamente, pero estos modelos computacionales de condicionamiento clásicos como Rescorla-Wagner, cuando tú utilizas estos modelos para a que aprendan una contingencia, convergen en este modelo analítico. Entonces, modelo analítico como que describe cuál es el fin o cuál es la contingencia objetivo dada la información que se tiene y los modelos de procesos o computacionales te van a estimar la contingencia en tiempo real como si fuera un proceso de aprendizaje. Entonces, pues están estas dos vertientes, como la ecuación última que describe el punto final y el modelo computacional que describe cómo el aprendizaje se va acumulando en el tiempo, que normalmente también pues converge en el modelo analítico. Entonces está interesante la teoría de las contingencias, es algo pues bastante robusto, está en todos lados, es también la integración de los condicionamientos pavloviano instrumental de cierta forma o en algunos aspectos. Entonces, pues eso es posiblemente, José, am, habrá un fallo por ahora, pero puedo platicar de la relación
del aprendizaje de contingencias y la psicopatología, que pues, en ese artículo sobre todo hablo de dos relaciones, la teoría de contingencias y su relación con depresión, y teoría de contingencias y su relación con esquizotipia o esquizofrenia y todo lo esquizoespectro. Y en cuestión de depresión, hay estudios ya de los 70 que detectan algo sumamente interesante que se llama esto de la depresión realista, realismo depresivo, donde las personas con depresión alta o con rasgos de depresión tienden a estimar mejor las contingencias nulas. Es decir, cuando una causa y un efecto no tienen ninguna relación y tú expones a la gente a esto, las personas en general tendemos a sobreestimar que existe una relación. Aunque no tengan objetivamente, nosotros los tenemos a decir que sí tienen. Y las personas con depresión alta tienden a decir que no hay. Entonces, esto es lo que denominaron como realismo depresivo. O sea, las personas con depresión tienen una forma de estimar que puede ser más realista en el sentido de que se acerca más a la contingencia que fue programada por el experimentador. Ujú, Pero entonces la pregunta es, ¿por qué eso? Entonces lo que sugieren mucha gente es que pues, las personas tengamos el sesgo optimista. Entonces las personas con depresión pues tienen una vacuna ante el sesgo optimista, que el sesgo optimista pues puede tener pues también algunas razones evolutivas, por ejemplo, el detectar patrones donde no hay, pues en algún punto puede ser, es mejor haber percibido ujú, un león que no estuvo, que no haber percibido a un león y que sí estuvo, te come. Entonces, como que pudiera tener ciertos rasgos de evolución de este tipo de sesgos cognitivos. Entonces, es una relación de teoría de contingencias con depresión y la otra es con esquizotipia. Habla un poco de bloqueo, de inhibición latente y también de degradación de contingencias. Entonces, una gradación de contingencias es cuando una causa, la acción de una persona produce consecuencias y cuando degradas esa relación, cuando ya la acción no produce las consecuencias, las personas con depresión, perdón, con esquizotipia alta o con esquizofrenia, no actualizan su creencia tan rápido, entonces tienden a seguir pensando que su acción sigue teniendo una relación. Entonces, esos son ujú. como dos ejemplos de cómo la teoría de contingencia puede ser usada para disectar cognición de algunas psicopatologías. Y aquí en ese caso, pues expongo dos. ¿Qué tal, güey? Buenas tardes. ¿Qué tal, también, José? ¿Vale? ¿Qué Y tal, Darwin? en este punto, Santiago, ¿qué tanto es presente la idea de la agencia, ¿no? O sea, ahí está el concepto de agencia, de qué tanto, porque la experiencia que yo he tenido con esa literatura es que es como la pasividad, ¿no? O sea, te dan cosas o te presentan de una manera pasiva al organismo de dos Ujú, eventos y qué tanto esos dos eventos están relacionados o no están relacionados, ¿no? O sea, qué tanto están ahí presentes y pues suelen ser, el realismo depresivo, como lo comentaste, suelen ser más perspicaces, ya para decirlo de alguna manera, ujú, los que han tenido un cuadro clínico diagnosticado, ¿no? Diagnosticado como tal, como depresión. Pero, ¿qué tanto allí hace? Porque, o si has podido revisar literatura donde hay un organismo activo, ¿no? O agente, un agente activo, es decir, que lo que ellos hacen y cómo lo que ellos hacen tiene una incidencia o un cambio, ¿no? Porque creo que con la propuesta que tú nos estabas comentando, la que sí pude revisar por ahí, leer en su momento, ujú. era de juntar el componente instrumental, ¿no? El componente instrumental Sí. y qué tanto cuando la gente está haciendo cosas, que despliega ciertas actividades, el resultado de las mismas, cómo podríamos compatibilizarlo con las ideas del realismo depresivo o qué tanto con el sentido de agencia que puedan tener, ¿no? Sí. De hecho, sí, me acuerdo que, de hecho, tus comentarios me ayudaron para
mejorar la versión que está ahorita en el preprint. Entonces, gracias, Darwin, por aquellos comentarios de hace que unos meses, creo. Sí, como dices, o sea, pues este delta P, esta ecuación analítica de teoría de contingencias, pues si bien se empezó a usar en aprendizaje pavlovidiano, o sea, donde los eventos pues se ven, no sé, uno actúa sobre ellos. En el caso de, del realismo depresivo, las personas están haciendo una tarea de operante libre versión humano, que no es un operante libre libre, pero es acercamiento a, en donde las personas deciden cuándo presionan un botón o cuándo no presionan un botón. Entonces está un componente instrumental en donde ellos, al su libre albedrío, deciden cuándo picar el botón y cuándo no. Pero también la misma ecuación, la misma esta delta P, la misma formulación de la contingencia, puede ser usada para calcular la contingencia de su acción con el desenlace. En lugar de un estímulo condicionado y en el estímulo incondicionado, la misma ecuación puede ser utilizada para la respuesta y la consecuencia. Entonces, en el caso de realismo depresivo, ellos están picando o no picando y cuando después hacen un juicio sobre lo que acaba de pasar, sobre sus acciones, es en cuando ellos, las personas con depresión, suelen ser más precisas, suelen tener el realismo depresivo. Pero En el caso, sí. disculpa que te interrumpa, y ahí es cuando ellos apuestan como en pro de que ellos no tuvieron mucho que ver, ¿verdad? O sea, van para más ese lado, por lo que entiendo, ¿no? O sea, como que los cambios que están en el ambiente, pues no son tanto afectados por, o sea, son más precisos en ese sentido, ¿no? Porque muchos de los cambios no son a causa de su agencia y ellos le dan más valor a ello, ¿no? O sea, como que apuestan más a favor de eso, ¿verdad? Sí, o sea, ellos, o sea, luego hay varias ideas de por qué también, o sea, entonces, ¿qué es lo que ellos ponderan más? Ellos ponderan la ausencia de actuar más, porque al final de cuentas en estas tareas lo que está pasando es que ellos pican un botón y ven el desenlace o no pican un botón y ven el desenlace. En las contingencias nulas, la probabilidad de ver el desenlace cuando pican un botón y la probabilidad de ver el desenlace cuando no pican el botón es la misma. Entonces, en esas condiciones las personas con depresión son bastante buenas, como que entienden rápidamente que si pican o no, es lo mismo. Nosotros tendríamos a decir, pues igual y sí, porque le piqué aquí y cuando le piqué salió y después no le piqué y pues salió, pero pues no, no importa tanto, ¿no? Algo así podría ser. Entonces, al parecer, las personas con depresión ponderan estos eventos de la ausencia de una acción, por ejemplo, de forma más similar. O sea, una de las hipótesis es, pues nosotros, con el sesgo optimista, con esta quizás lo similar que nos hace pensar en que la homeopatía funciona, pues yo me acuerdo que tomé homeopatía y me sentí bien, pero ¿por qué no me acuerdo aquellas veces que no tomé homeopatía? Entonces igual es con esta tarea. Cuando no pico el botón, pues como que mi memoria no registra la relación de no picar y el desenlace. Entonces, pues no pasa nada. Pero ahorita que piqué el botón, sí vi. Y después ahorita no piqué, no pasa nada. Mi memoria lo rechaza. Entonces tiene que ver con este ponderamiento, ¿ponderamiento se dice? Sí, puede ser. Pues de cosas ausentes y presentes, puede ser. Sí. Que, No sé si que- respondí a la pregunta, sí, sí, pero sí, sí. yo creo que respondes asuntos de mucho interés, ¿no? De el lugar y me hace pensar algunas veces lo de los modelos ya establecidos, quizás más establecidos en la depresión. Por ejemplo, los modelos Ujú. de desesperanza, los modelos de reforzamientos o ausencia de los mismos, ¿no? Y cómo ante estos eventos, pues justamente están relacionados a lo mismo, ¿no? Que es la agencia y que tanto su agencia ellos lo ponderan de menor medida, ¿no? De que tienen algún tipo de efecto en el ambiente y que justamente siempre van como para darle más chance a que, bueno, ha sucedido por razones que yo no, en las cuales yo no he intervenido, Ah, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, eso, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eso también lo ves en el caso de la ausencia de intentos de respuesta ante por el modelo más extendido, pues esperanza, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Fíjate que no lo había pensado sobre desesperanza aprendida, pero creo que pues, los resultados podrían sugerir la misma, ¿no? O podrían decir lo mismo, porque o sea, en el modelo de desesperanza, pues aprendo que mi acción no vale nada. Entonces, mi acción o mi no acción valen lo mismo. Entonces, si mi acción y mi no acción valen lo mismo, pues la contingencia va a ser bastante igual, en el caso de nula contingencia. Y en el caso nuestro, pues nuestra acción está como sobreponderada. Entonces, creo que tú estás diciendo algún punto que creo que puede ser hasta mejor que el que yo estaba pensando, porque yo estaba pensando como si hubiese una infravaloración de la ausencia de las cosas, pero creo que más bien es lo opuesto, una infravaloración en el caso de depresión, de la agencia de las acciones. Y eso Claro. tendría más parsimonia con el modelo de indefensión aprendida. Sí, porque ahí lo que podemos ver es esto que también lo han combinado, ¿no? Con lo de la ley de igualación, ¿no? Que básicamente pues es la derivación del principio de economizar, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Economizar. Ujú, Entonces nosotros, si obtenemos lo mismo, pues vamos a hacer el menor esfuerzo posible si vas a seguir obteniendo lo mismo independientemente de nuestra agencia, ¿no? Digámoslo así, ujú. ¿no? Entonces eso, por ahí, ¿no? Pero se me ocurre, ¿no? Yo la verdad no soy tampoco tan conocedor. De hecho, creo que una de las No, primeras veces tampoco. que revisé ahí estas nuevas miradas hacia la depresión, hacia los modelos explicativos de la depresión, fue justamente cuando leí tu aplicación de la teoría de las contingencias, ¿no? El modelo de contingencia, para ser más preciso, ¿no? Pero ahí me gustaría también preguntarte, ¿no? Quizás pasar al otro lado que también lo habías mencionado hace algún momento, pero me gustaría saber, ¿no? Me acuerdo que en su momento también hemos conversado sobre la esquizofrenia, ¿no? Y qué tanto hay de diferente de alguien que que le atribuye agencia a elementos en los cuales generalmente pues no hay nada, digámoslo así, no hay nada. O sea, no hay Ujú. nada, pues, no me quiero meter en problemas, ¿no? Para asuntos religiosos, ¿no? Pero es Sí, decir, no hay ninguna razón para suponer que existiera una agencia, ¿verdad? ¿No? Digámoslo así, ¿no? O sea, no. Pero que sí están socialmente bien vistos o establecidos, digámoslo así. Por ejemplo, los místicos o los psíquicos, de alguna manera. ¿Y cuál sería la diferencia cuando estamos hablándolo en un terreno de la psicopatología, ¿no? Un terreno donde esto ya está causando algún tipo de dificultad en su integridad, digámoslo así, ¿no? De salud. No sé si eso sí. ha sido materia en tu colaboración que estás haciendo en materia de algún tipo de conversación o cómo abordan eso. O sea, ¿existe algo en el cual le caía, o sea, la moneda cayó en el lugar adecuado? Es decir, una persona que tiene estas cualidades y todo lo demás y cayó en el lugar adecuado y se vuelve psíquico y cayó en otra moneda Sí, y se vuelve quizás una paranoia. persona. Claro, ¿no? Algo Ujú. así, ¿no? Sí, 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 no, pues esas son las preguntas fundamentales. O sea, ¿en qué punto la persona extravagante con ideas raras, excéntricas, detona una psicosis que lo lleva a hacer daño a su familia y al hospital o al doctor? No, pues esas son buenas preguntas, pero hay un dato que se lo tomé a un amigo, Javier Ortiz, él es psiquiatra y es una presentación en Nuevo México donde trabaja y donde él habla que una de las evidencias que a mí me parece totalmente también sorprendente es, o sea, los nazis en la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya antes, pues a las personas con psicosis las desaparecieron, las asesinaban porque tenían este, pues, enfermedad mental, entonces no eran buenos para el imperio. Y 5 años o 10 años después, la prevalencia de esquizofrenia en Alemania era la misma. Entonces, o sea, no sé, o sea, esto bueno, le hace pensar y me hace pensar también, pues es como si este esquizogen o las características biológicas que hacen que las personas tengan psicosis fuesen unas necesarias para
la sociedad, para que la sociedad esté, porque pareciera que, ok, sí, las eliminas, y 5 años después se establece otra vez la misma prevalencia que ha estado razonablemente estable por los últimos varios años y en todo el mundo es bastante similar. Pues, ¿qué significa esto para nosotros? Entonces nos metemos entonces, pues, ¿qué significará o qué se habrá significado que alguien diga que ve a Dios y habla con Dios cuando todos estamos arando en las planicies del desierto hace miles de años? Pues quizás esas personas tenían un lugar que les daba sentido y les daba propósito a la población y decían, no, pues esta persona dice que habla con Dios, pues igual y sí, hay que irnos a donde esa persona diga. Y pues una de esas pegaba y se llegaban a un oasis o cosas así, pues no sé. Me hace pensar muchas cosas así como de implicaciones históricas y también esta cuestión de, pues triste, de que en nuestra sociedad no tenemos pues un bien recibimiento a personas con enfermedades mentales graves, cuando hace muchos años quizás sí las tenían, ¿no? Tenían una posición y una jerarquía y estaban bien recibidas y pues si hablabas con Dios pues estaba bien, quizás tenías tu propio espacio en la sociedad y ahora pues son los enfermos, entonces pues tiene problemas quizás eso. Ok, muchas gracias, Santiago, ¿no? Adelante, José. Ah, sí, justo iba a comentar, ¿no? Creo que ahí entra quizás un factor de valoración social, ¿no? O de cómo el contexto puede llegar a reforzar, ¿no? O fortalecer ciertas conductas como esta, ¿no? Que pueden llegar a mantenerlas incluso, ¿no? Porque se puede llegar hasta proteger esta figura, ¿no? Mientras que otras, como no van con un discurso que pueda ser acorde a ese contexto o hegemónico, se les excluye, ¿no? Igual son suposiciones bastante amplias, ¿no? Sí. Pero, o sea, pues, eso es una pregunta fascinante que creo que en los siguientes años pues va a haber más respuestas que no hay ahora. Pero pues una de las disociaciones que hacemos en el artículo de alucinaciones sociales es una posibilidad de, porque teleología, o sea, las personas que perciben que hay un diseño, que, no, oye, nos encontramos en la calle, debe ser por algo, ¿no? Debe haber un diseño más allá. Y las personas con paranoia que perciben que gente que está ya tiene intenciones malignas contra uno, pues están muy correlacionadas y mostramos que están muy correlacionadas, mostramos que tienen alucinaciones sociales, pero mostramos que tienen es- módulos específicos perceptuales en donde son malos. O sea, unos son malos. La tarea es una tarea bastante sencilla de detección de animacidad en un caso de caza. Muchos puntos, donde en un punto persigue a otro. Uno es el lobo y otro es la oveja. Las personas tienen que detectar cuando hay cazas. Y las personas con esquizofrenia son particularmente malas detectando quién está siendo perseguida. Y las personas con teleología son particularmente malas detectando quién es el perseguidor. Entonces ahí es donde pues sí se correlacionan, pero quizás a niveles muy bajos perceptuales todavía hay formas de diferenciarlos. Y al final, pues la cognición alta, las creencias, pues se pueden basar en la concatenación compleja de muchos estados perceptuales muy sencillos, como detectar quién es el lobo y quién es la oveja en una tarea de psicofísica. Bueno, Entonces, pero sí. está muy interesante, Santiago, ¿no? También aprovecharía para mencionar a las personas que nos están escuchando también en YouTube, si tienen alguna pregunta, adelante aquí, Santiago, es una persona muy amable, muy apasionada sobre la psicopatología experimental, ¿no? Entonces, ahí pueden aprovechar. Yo quizás me gustaría ahí preguntarte hasta qué punto podemos nosotros establecer estos modelos de psicopatología y hasta qué punto esta colaboración, porque nos habías comentado con los antropólogos, te han dado información, ¿no? Por ejemplo, estos detalles históricos, ¿no? De qué tanto están dependiendo de momentos en la historia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa compatibilización? Porque a veces podría sonar que la psicopatología experimental, igual que la psicología, es como muy artificiosa, ¿no? A veces hay esa idea, ¿no? De que es como, pues vamos a generarla de manera artificial o estudiarla en situaciones donde generalmente pues las personas no lo hacen. O sea, como, o sea, por ejemplo, en este caso tú nos comentaste
quién es ese clásico de detección de señales, o quién es la oveja, quién es, o quién está. Pero que en este intercambio con los antropólogos o con los científicos sociales, no sé qué has podido encontrar en esa experiencia, ¿no? Pues buena pregunta. Pues sobre todo leí un artículo que es, yo pienso que mi artículo favorito, que se los puedo pasar, que es, me di cuenta de el nivel de complejidad que los antropólogos desde la etnografía hasta la etnografía así observacional, pasiva, de externa, hasta más participante, hasta entrevistas semiestructuradas, hasta desarrollo de cuestionarios psicométricos. O sea, el ver toda esa trayectoria y todo cómo fue sistemáticamente pasar eso, pues a mí me da como mucho, pues mucha fe en que la ciencia se puede tener en todos los lados el mayor rigor posible y y lo otro es, si todas las disciplinas y todos los experimentos con diversos métodos apuntan hacia lo mismo, pienso que esa es la forma de al final corroborar teorías. Porque sí, nosotros al final podremos decir quién picó este botón y quién no. Pero si de eso que picar botones también se relaciona con lo que dicen ellos en la etnografía y con lo que dice la neuroimagen y con lo que dice el clínico, pues creo que esa es la forma. Entonces, pues a mí lo que me da es paz de que no necesariamente todas las respuestas tienen que salir de nuestros experimentos y humildad de aprender de otras disciplinas. Sí, pues, Sí, muchas gracias. Muchas gracias, adelante, José. Y claro, ¿no? De nuevo volvemos a ese trabajo donde conecta con otras disciplinas y buscamos un punto en común que permita eh, ya integrar un poco más, ¿no? Estos trabajos o teorías desde la ciencia del comportamiento, ¿no? Claro, cómo se viene integrando, digamos, en estas líneas de investigación, donde ya viene un aporte desde las ciencias sociales, desde las ciencias computacionales, desde las mismas neurociencias, ¿no? Cómo va integrando un aporte desde las ciencias de la conducta. pues yo que encima, la psicología se me hace pues una ciencia muy flexible que tiene pues muchas vertientes. O sea, no creo que muchas otras ciencias tengan la posibilidad de hacer psicología, o sea, algo aplicado y algo científico tan marcado. O sea, y clínico en el literal, en el último punto de hablar con una persona en un ámbito pues médico. Y el otro, pues es dentro de la experimentación, pues es desde hacer experimentos con animales, manipular animales, hasta hacer etnografía, hasta hacer análisis de datos. Entonces, pues el papel del psicólogo, pues está en todos lados. Lo que sí, pues es que no hay, si te metes al laboratorio a hacer modelos con animales, pues de repente llegan los biólogos y tienen muchísimo más conocimiento de muchísimas cuestiones de biología, o llegan los neurobiólogos y también de neurociencias, pues mucho más. Entonces el psicólogo, pues es integrador, porque luego si te vas con a la etnografía, llegan los antropólogos y los sociólogos, pues ellos es lo que ven todo el tiempo. Luego te vas pues, a la clínica y pues están los psiquiatras. Entonces el psicólogo, pues yo lo veo como un rol unificador, integrador. O sea, en las ciencias de la mente, que pues ingenieros de computación, los filósofos de la mente, los antropólogos, pues todos quieren ese pedazo de entender qué es la mente, cómo funciona, cómo te creemos, todo esto, pues el psicólogo es integrador. Es el que también puso los métodos, es el que, pues al final de cuentas, los picar botones es el, o sea, si quieres saber qué significa un estado cerebral, pues tienes que ponerlo contra el ground truth, y el ground truth es pues, que a cuál botón le picó. Entonces, pues sí, integrador y pues metodológico. Gracias, Santiago, por esa apreciación, ¿no? Y también brinda una nueva visión quizás de la psicología dentro de estas ciencias, ¿no? Dentro del trabajo colaborativo, ¿no? Porque, al menos yo también coincido contigo en que hay mucho que podemos aportar, ¿no? Y- Incluso desde las teorías de las ciencias del comportamiento, ¿no? Provee, digamos, un marco, ¿no? Donde aterrizar, como tú dices, ¿no? Y incluso, ¿no? Al aterrizarlo también se busca, ¿no? La parsimonia, ¿no? Que, que Sí. es algo que me recordó mucho esa paradoja que tú mencionabas, ¿no? Esa paradoja me parece muy similar a esta búsqueda de una explicación más parsimoniosa, ¿no? Que es lo que al menos hasta donde voy, es lo que podemos encontrar
en las ciencias del comportamiento. Sí, te Y sí. agradezco, Santiago. Bueno, en mi caso igual, ¿no? También agradecerle a Santiago por el tiempo y siempre la disponibilidad para poder hablar sobre aspectos que a veces no son tan comunes, ¿no? A veces, bueno, en otros espacios, pues yo sé que a veces o sea, hay una obsesión sobre temáticas, ¿no? O sea, hay una obsesión en algunas temáticas y creo que en el caso de Santiago no, hay una amplitud, ¿no? Y eso siempre lo rescato, ¿no? De meterse en asuntos donde a veces uno diría que no, pues bueno, pues también hay esta tendencia pues de la comunidad, ¿no? De estereotipar quizás a los intereses del conductismo, ¿no? Entonces a veces hay un asunto de que solamente les puede interesar tales cosas u otras no. De hecho, algunos quizás te pueden sorprender, ¿no? De hablar, porque se está hablando de tanta facilidad del ambiente, se está hablando con tanta facilidad del trabajo con conoscitivos, ¿no? No, yo creo que no hay, en términos, mientras que se use un buen castellano, no hay ningún problema, ¿no? Muy Creo buen que castellano, sí. sí, o sea, si hablan buen castellano, en todos nos entendemos, ¿no? Pero cuando obviamente eso no quita pues de nuestras afiliaciones en cuanto, por ejemplo, en el caso de Santiago, metodológicas, ¿no? Siempre hay que estar esta escuela de la operacionalización, ¿no? Cuando estamos tratando de evidenciar algún tipo de conclusión y siempre estar atento a algunos excesos, ¿no? Creo que eso también, creo que hace un momento cuando estabas comentando, Santiago, de esta versión, no lo he escuchado, ¿no? Esta versión quizás más puntualizada de la parsimonia o parsimonía, ¿no? Cuando hay un modelo, tiene muchos más elementos, pues esto no, me parece una versión muy interesante, pero eso nos permite justo contemplar, ¿no? Que quizás el mayor espíritu de todo esto, de lo que nos dedicamos es también la verdad en el sentido de, pues, lo más cercano que podamos, ¿no? Entonces a veces nos obliga a incluso a veces tener que ser críticos con lo que nos han señalado. Quizás hay un profesor tuyo, pues justamente decía mucho de esta palabra, ¿no? La propaganda, ¿no? Entonces a veces Mm. hay una actitud muy propagandística y eso me gustaría quizás los últimos comentarios también, ya para ir cerrando, ¿no? Que es, ¿qué te merece, ¿no? A veces ¿qué opinión te merece estas actitudes propagandísticas de algunos investigadores o incluso ya no necesariamente actuales, no fallecidos, ¿no? Que a veces siempre quieren como hacer una totalidad, digámoslo así, ¿no? O sea, que su pensamiento invada quizás todos los lugares de una propuesta, por ejemplo, de qué es la psicología, qué no es la psicología, o qué sí es y qué no es esto, o sea, esta actitud de propagar, digámoslo así, límites muy bien establecidos que cuando a veces Sí. creo que tú nos comentas con tu experiencia que a veces no es tan claro y más bien hay una actitud integrativa, ¿no? No sé qué nos puedes comentar antes. Pues, pues me refiero a Star Wars, yo creo. De Star Wars, en donde pensar en absolutos es de los Siths. Entonces, pues entre menos absolutistas seamos mejor, pero luego también pensar en absolutos en un momento histórico quizás fue lo que se necesitaba para una partícula, una región particular. Entonces, pues no creo que me preocupe porque al final, pues lo que estamos haciendo, lo que leemos, lo que nos influenciamos, pues al final todo es parte de la misma evolución, quiero pensar. Genial, genial, Santiago. Muchas gracias. Aquí nos dice Mauricio Herrera que hay una pregunta. Dice, ante lo que estás comentando, Santiago, ¿cómo se respondería a las críticas respecto a este punto de decir que la psicología está en tantos lados que ya parece que no tiene algo realmente propio, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué comentarías, ¿no? Ante ese alcance, ¿no? Eso, pues sí, o sea, pues es también esta parte de integrativo, pero al mismo tiempo es como podemos hacer poquito de todo, al final es nada, ¿no? Entonces, como que se pierde, se diluye la esencia, porque pues un psicólogo puede hacer análisis de datos, puede trabajar con ratones, puede hacer clínica, pues puede hacer tantas cosas que al final, pues, ¿qué es lo que hace? Entonces sí, sí estoy de acuerdo con que a veces se pierde este objeto y que muchas disciplinas pueden tomar un pastel de lo que hace la psicología, pedazo del pastel. Bueno, entonces Sí. igual esperamos que haya sido un bonito espacio, Santiago.
Y ya con eso nos estamos también despidiendo ya con el tiempo y quizás en otro espacio, otra ocasión, ¿no? Podemos continuar con Claro. la charla muy amena, ¿no? Sí, adelante, Sí, José y Santiago. Sí, sí, agradecer ¿no? a Santiago por su tiempo, por querer aquí, estar aquí compartiendo con nosotros, ¿no? Y en otra ocasión también podemos retomar la charla. pues muchísimas gracias por la invitación y hasta pronto.